aunque sea online, por medio del móvil o lo que sea, pero la Biblia hay que llevarla. En estos tiempos difíciles donde tantos falsos profetas y predicadores predican cosas que no van de acuerdo al orden de Dios. Por eso nosotros, como no somos muy sabios, tenemos que guiarnos por la Biblia. Quizás si fuéramos muy sabios nos necesitaríamos porque sabríamos mucho, pero nosotros somos ignorantes y necesitamos que todo lo que alguien diga lo refleje primero la palabra y después diremos nosotros sí, amén, lo que dice. En el libro de Lucas, el médico amado, capítulo 4, y en el verso 16, Jesús, como siempre, el incomparable, el amable y el verdadero, dice que viniendo, 4:16, y vino a Nazaret, de donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Cuando dice conforme a la costumbre es que cuando alguien visitaba la sinagoga, le daban la oportunidad de poder leer un texto bíblico. Entonces, conforme a la costumbre que se usaba en aquella región de Nazaret, le permitían que a personas residentes de aquel lugar que se habían ido y habían vuelto tuvieran el privilegio de poder dirigirse al pueblo. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad al oprimido, a predicar el año agradable del Señor. Enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó diciendo: se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! ¡Qué confianza, qué seguridad, qué estabilidad! No está confuso en lo que dice, sino que dice: mirad, esta escritura no necesita más años. Ha estado por cientos de años ahí, pero no necesita más. Ahora se ha cumplido delante de vosotros lo que el profeta Isaías profetizó sin saber para quién. Hoy se ha cumplido. Pues Dios me ha dicho a mí y me ha dicho esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, con un propósito, con una visión. Hoy quiero compartir pilares fundamentales por la causa que Cristo bajó a la tierra. En primer lugar, quiero anunciar las buenas nuevas que Jesús vino a anunciar a esta tierra. ¿Sabéis por qué necesitaba buenas noticias? ¿Qué eso significa buenas nuevas? Porque vivía en un mundo donde todo era malo y era sucio y era pecado y era maldad. Sin embargo, Él vino con una noticia de buenas noticias. Hay vida después de la muerte. Una buena noticia, hay esperanza para el mundo que está en el caos. Una buena noticia, no todo es mentira, todavía existe la verdad. Y Él trajo una buena noticia, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para deciros que hay buenas noticias. Jesús enseñó el propósito de su venida. Jesús no estaba aquí por estar. Jesús vino con propósito, con proyecto. Vino con una visión clara. Dejó el cielo de gloria para venir a la tierra y anunciar que todo no estaba perdido, que todavía había esperanza, que no todo estaba confundido, todavía hay solidez y seguridad en el reino de Dios.
Él vino a dar a conocer las buenas noticias. Se le adelantó Satanás para traer las malas, pero vino Dios para arrestar y romper el plan y el propósito de Satanás. Dios creó al hombre en el huerto del Edén y le dio el señorío, el poderío, el reino. Le dio para que pudiera tener relación y comunión íntima con Dios, pero Satanás engañó por medio de esa serpiente, y todo lo que Dios le había dado a él, a Adán y a Eva, se lo robó. De tal manera que dice que el reino de la tierra se lo han dado a él. Él es el dueño. Él da dinero a quien quiere, a quien no quiere. Él da poder y autoridad a quien quiere, a quien no quiere. Mas el reino de Dios es eterno. Así que para conocer la buena noticia, bajó a la tierra para decirte a ti y a mí que hay esperanza, para decirte a ti y a mí que hay solución, para decirte a ti y a mí que después de la muerte hay una vida, la vida de Dios, la vida que Dios quiere que todos tengamos. Imagínate que en este mundo de maldad, que en este mundo en el que vivimos, donde todos hemos pecado y por haber pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay una pared de separación que aunque Dios quisiera relacionarse con nosotros no puede. Y eso se quedó escrito, se quedó establecido, porque cuando le dijo a Adán, el día que comieras de esto, se acabará toda relación entre tú y yo. Necesitaremos que haya muerte para poder tener vida. Así que imagínate ese planeta llamado Tierra, un mundo donde todo, el plan de Dios se había ido abajo, se había destituido. ¿Sabes por qué? Porque no había vida. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. No había gloria, no había presencia, no había comunión, no había relación. El diablo había puesto su sello y había separado al hombre de la verdad de Dios. Por eso dice en el libro de Romanos, por cuanto todos pecamos, por cuanto todos, ni uno, ni mal bueno, ni mal malo, todos somos pecadores. Estamos destituidos de aquella verdad central que era la vida eterna. Oh, hermano, por muy bueno que tú te creas o que yo me crea, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la mala noticia que durante muchos años el mundo había tenido. Estaban destituidos, no podía Dios entrar en una casa, no podía tener Dios relación con esto, había una pared de separación, había algo que le impidía poder tocarlo. Y ese algo era el pecado. Y por causa del pecado, Jesús vino a anunciar que había alguien que podía reparar el pecado. No me entienden en esta noche. Que había alguien que podía derribar a ese gran enemigo. Amén. Que era el pecado. Amén. Así que vino y anunció en Romanos 5:19. Acompáñenme, Romanos 5:19. Hay algo que lo que no pudo hacer el diablo, Dios lo tuvo que hacer. ¿Sí lo tienen por ahí? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esa era la buena noticia. No podía contradecir lo otro. Es verdad que por cuanto todos pecasteis o por cuanto todos pequemos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero también, igual que Adán se comió el fruto y la Eva, a partir de ahí hubo separación entre Dios y el hombre, pero también por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario trajo vida y vida en abundancia. Amén. Quiero que esto se le quede sólido. La buena noticia de Jesús fue esta: hay plan de Dios. Aleluya. Rompiendo todo argumento de Satanás. Satanás
Quería que tú no llegaras, solamente quería que escucharas la mala noticia por cuando eres pecador, no tienes oportunidad. Acuérdate, siempre recordaba que Satanás indució y nos constituyó a todos pecadores. Ya que la muerte entró por uno, también por otro entró la vida. Amén. Gracias a Jesús, el autor y consumador de la vida. Aleluya. La mala noticia de que Adán había traído la desgracia, pero Jesús trajo la bendición. Jesús trajo la vida. Jesús trajo lo que necesitábamos, la salvación de nuestra alma. La habíamos perdido, se había olvidado porque éramos pecadores. Pero Dios nos recuerda en este día que a través de Jesús entra la vida. Hermanos, todo el mundo puede estar condenado, pero si tú tienes a Jesús, tienes la vida. Si tú tienes a Jesús, tienes la vida, porque nadie puede ir al Padre sino a través de Jesucristo. Nadie se puede acercar a Dios tal como es. Tiene que ser a través de Jesucristo. Así que Jesús trajo para decirnos a nosotros: hay vida. No es todo muerte, hay vida, y vida en abundancia. La mala noticia que siempre hemos tenido es que había un acta de los decretos. No me escucharon, de verdad. Había un acta de los decretos que estaba en contra nuestra. Buscando la palabra, el acta de los decretos. El acta de los decretos consiste en esto: en que hay una lista de delitos y pecados que todo ser humano al nacer empiezan a apuntar allí. Quiere decir, todos tus pecados, todas tus rebeliones, todas tus obras malas. Hay una lista que el diablo es sabio y tiene a sus ángeles que te están apuntando los días que dijiste esto, que hiciste aquello, que hiciste lo otro. Y por medio de ese acta siempre nos está acusando. Pero mire, mi querido hermano, vaya al libro sencillamente de Colosenses capítulo 2. Libro de Colosenses capítulo 2. De verdad que le digo de parte de Dios que Dios es tan bueno. Esa era la mala noticia que trajo el diablo sobre el planeta Tierra. Que hagas lo que hagas, tú tienes un acta. Y aunque te laves con lejía, aunque te laves con jabón, ese acta no se puede borrar. Porque es algo que tú has hecho y está patente y está ahí. Pero Dios te dice en este día algo tan sencillo como esto. En el 2:14. En el libro de Colosenses. ¿Sí lo tienen por ahí? Libro de Colosenses 2, versículo 14 y 15. Miren lo que dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio, la clavó en la cruz. ¿Sabéis por qué? Porque el acta de los decretos que tú y yo teníamos no podía ser borrado. Para ser borrado tenías que ser muerto. Por eso nosotros hemos muerto a nuestros delitos y a nuestras pasiones. Pero aquí dice que cogió el acta de los decretos, se la clavó Jesús, y muriendo en la cruz, tú y yo quedamos libres de todos los pecados que habíamos pasado en el pasado. Porque todo lo que tú hiciste, todo lo malo que tú estaba escrito en un libro continuamente. Pero en el día que tú recibiste a Jesús, cogió Jesús ese acta, lo clavó en la cruz, y a partir de ese momento empezó a cambiar tu vida, porque eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas las nuevas son hechas nuevas. Amén. Dirá, el pastor está evangelizando. Sí, quiero recordarte que todos tus pecados estaban clasificados. Una vez, una historia, no sé si real o no real, la cuenta Lutero, que él estaba compartiendo y orando con Dios y pidiendo a Dios, y salió una voz que le salió
Y le dijo el diablo, te voy a enseñar el acta de los decretos que tú tienes. Y sacó un pergamino, como de aquí a la calle, con todos los pecados que tenía Lutero. Tú no eres digno de escribir la Biblia, tú no eres digno de esto. Y no tuvo más remedio que callarse, porque sí es verdad que lo había hecho. Dice que bajando otro ángel, cogió un tintero lleno de tinta, lo tiró sobre el pergamino. Dice, y se borró todo, se quedó todo en una piedra. Dice, ese acta la cubrió Jesús con su sangre. Amén. Y ahora no tiene ningún pecado. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Así que el acta de los decretos lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. Ya da igual. Ahora Dios nos enseña que somos nuevas criaturas y que lo viejo ya pasó. Así que Jesús vino a decirle al diablo, diablo, todo lo que ellos hicieron, todo lo que ellos, es verdad que tiene una lista alguna interminable, pero yo la he borrado con mi sangre, a través de la muerte, porque ellos es verdad que necesitaban morir para poder ser limpiados de eso y empezar de nuevo. Pero yo morí por ellos en su lugar y a partir de ahora son nuevas criaturas. Por eso es necesario nacer de nuevo, para que todo lo viejo se quede atrás y todo lo nuevo empiece. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay algo que nosotros debemos de recordar y que debemos tener presente en nuestra vida. Jesús vino a romper ese acta, Jesús vino a clavarlos, pero dice que exhibiéndolo públicamente. Quiere decir que no es solamente algo privado, Él lo hizo públicamente. Le dijo a todos los demonios, no tenéis poder sobre ellos. Ya no tienen pecado. Han sido limpiados por mi sangre. Ahora si queréis acusarme, acusadme a mí. Y por mucho que a ti te acuse, porque te acusa el acusador, reconoce el acusador que Jesús ya te limpió. Si eres más ignorantón y juegas su juego, te convencerá de que sigues todavía tus pecados. Pero Jesús dejó claro que todos tus pecados lo echó en una bolsa y lo metió en el fondo del mar y nunca más del mar y nunca más se acordará de ellos. Aleluya. Amén. Quiero que entiendas de parte de Dios. La buena noticia es que Jesús clavó ese acta allí en la cruz del Calvario. Y la cruz del Calvario sirvió para perdón de tus pecados. Miren lo que dice en Efesios capítulo 2. Hoy en este día estamos hablando de algo importantísimo. Efesios capítulo 2. Yo sé que la mayoría lo saben, pero yo recuerdo siempre que todo lo que hagamos sea bíblico. Mire lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y por la fe estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Aleluya! Hermano, esto sí son buenas noticias, cóchale. Esto es una noticia tremenda. Que a Dios no le importó que estuviéramos ahí. Él colgó el acta y dijo, se acabó. Os voy a dar vida. Y por la fe los que han creído en Jesús, los que han nacido de nuevo tienen vida y están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué bueno. Qué buena noticia, hermano. Qué buena noticia. Y si nosotros sabemos aprovechar esta noticia, seremos hombres y mujeres que viviremos felices en esta tierra. Porque sabremos que Dios nos ha perdonado
nuestros pecados. Cuando Dios nos perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades, hemos nacido de nuevo. Y esa noticia ha servido para vivir vida sin tener que el diablo comerse la cabeza a uno mucho, sino seguir hacia adelante, mirar el deseo, mirar la vida. Donde no hay esperanza, Dios pone esperanza. Donde hay tristeza, Dios pone gozo. ¿Sabes por qué? Porque el mundo puede decir lo que quiera, pero yo sé lo que ha dicho Cristo. Y Cristo ha cambiado mi lamento en 20. Cristo ha hecho renovar y fortalecer mi vida para que pueda funcionar. Quiero dar solamente un versículo más, con esto terminamos. En el segundo libro de Pedro, para terminar, segunda de Pedro, capítulo 1, perdón. Segunda de Pedro 1. Le habla de unas cosas que tiene el cristiano y dice en el verso 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de su antiguo pecado. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No olvides de donde Dios te sacó. No olvides esa buena noticia que Dios te rescató de tu vana manera de vivir. No olvides que todos tus pecados fueron colgados en la cruz del Calvario y que ahora eres nueva criatura. Esas son las buenas noticias que trajo Jesús a la tierra. Y Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar, para deciros, para proclamar el año agradable de Dios, el tiempo agradable de Dios. Te digo una cosa, hermano, gente de la calle, si supiera que hay uno que puede perdonar y borrar todos sus pecados, pagarían millones. Pero hay uno que lo hace gratis a través de su sangre. Tú y yo hemos tenido la oportunidad de tener esa gran verdad. Solamente deciros de parte del Señor, hermano, Jesús vino a anunciar su reino, pero una de las cosas que nos dijo a nosotros, quiero que se vayan al capítulo 4 de Lucas, porque vamos a estar meditando algún tiempo en esta porción que es tan interesante. Capítulo 4: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El segundo tema que tocaremos es: me envió a sanar a los quebrantados del corazón. Hablaremos de sanidad interior, esa sanidad de heridas, personas que, bueno, ya hablaremos de ese asunto, porque es el segundo mensaje que vino a traer Jesús. Él vino a traer buenas noticias, que estabas condenado, destituido de la gloria de Dios y ahora tienes entrada, pero aún todavía Dios tiene que sanarte. Hay cosas en tu vida, en tu corazón. Hablaremos de sanidad emocional, la sanidad del alma. Cierra tus ojos y acompáñame, vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra que es viva y más eficaz que cualquier espada, separe hoy lo natural de lo espiritual. Señor, el diablo vino para traer malas noticias, pero Jesús vino para decirnos que donde había muerte puede haber vida, que donde había disolución puede venir alegría y gozo y regocijo. Gracias, que a donde no hay esperanza tú has traído esperanza. Tú eres el Dios que todo lo cambia para bien, en el nombre de Jesús. Amén.